Hola chicos, bueno, pues vamos a seguir con la clase. Antes de comenzar con el tema, me gustaría enfatizar unos ciertos aspectos que he notado cuando me están enterando los problemas. Entonces, para las tareas y trabajos que les estoy pidiendo, todos los voy a pedir en formato PDF. Entonces, por favor, es importante que los manden en este formato para que no tengamos problemas de compatibilidades y que yo lo pueda abrir. ¿Sí? Entonces, por favor, necesito que los manden así. Si ustedes lo trabajaron en Excel o lo hicieron a mano o cualquier cosa, pueden tomar ya sea o fotografías, capturas de pantalla o pueden ponerlo como imagen o lo que sea. Lo importante es de que estén todos los puntos que les estoy pidiendo, es decir, qué es el texto del problema, las ecuaciones. Necesito que me pongan la ecuación como tal que usamos, la sustitución y el resultado, al menos de los puntos de los cuales les estoy diciendo. Si son métodos donde tenemos que hacer muchas veces la misma cosa, no se los estoy pidiendo. Pero sí es importante que para aquellos puntos que en la descripción del problema dice que me tienen que entregar, esos puntos son evaluables. De hecho, yo los trabajos los estoy calificando en base a una rúbrica y esa rúbrica, de hecho pueden verla directamente en el problema. Esa rúbrica es lo que me va a arrojar su calificación final. Entonces, cada uno de los puntos que les estoy especificando es uno de los puntos que viene en la rúbrica. Entonces, por favor, pongan todos, porque si les falta alguno, esa calificación no la van a tener y no van a tener los créditos completos del problema. Ok, entonces, dicho eso, vamos a seguir con el tema. La clase pasada estuvimos hablando de sistemas líquidos. Estuvimos viendo cómo es que la actividad toma un papel importante en este tipo de sistemas. Vimos que en muchos de esos sistemas salimos de la idealidad y por eso es importante tener una corrección hacia este sentido. Entonces, también hablamos de que existen sistemas líquidos que realmente se comportan prácticamente como un sistema ideal y por lo tanto de la fórmula a la que habíamos llegado podemos llegar a la ley de acción de masas al considerar que los coeficientes de actividad eran 1, lo cual me indica un comportamiento ideal. De eso es de lo que estuvimos hablando en la última clase. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a empezar a dar la teoría de electrolitos. Entonces, los electrolitos son aquellas soluciones que están formadas que tienen especies iónicas. ¿Qué es una especie iónica? Una especie iónica es una molécula que tiene un desbalance en las cargas. Es decir, cuando nosotros lo encontramos en solución, esta especie va a tener una cierta carga electrostática. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener nuestro sistema donde vamos a tener una cierta cantidad de disolvente y de un tipo específico y vamos a agregar nuestro soluto. Este soluto va a dar lugar a la formación de especies con carga que van a ser positivas y negativas. Estas especies van a estar fluctuando dentro del sistema de la misma forma de que haría un líquido no cargado, es decir, por movimiento browniano, por fluctuaciones térmicas, etc., va a haber un cierto movimiento, debido a que también es un líquido. Entonces es una de las características de este estado. Pero cuando hablamos de moléculas de disolvente no polares o solutos no electrolíticos, las fuerzas presentes son fuerzas de Van der Waals en la mayoría de los casos. En cambio, cuando nosotros hablamos de electrolitos, esas fuerzas de Van der Waals siguen existiendo, pero aunado a esas fuerzas vamos a tener la carga en sí que están poseyendo mis especies iónicas. Es el tipo de fuerza que experimentan estas cargas iónicas son de tipo coulombic. Las fuerzas coulombic son mucho
más fuertes que las fuerzas de Van der Waals. Entonces, por lo tanto, estas especies se van a ver atraídas por fuerzas coulombicas. Y esta atracción o esta repulsión que se está generando dentro de mi sistema es lo que hace que los sistemas electrolíticos salgan tanto de la idealidad, incluso a concentraciones muy chicas, donde un líquido convencional, como por ejemplo el que estuvimos hablando en el problema que resolvieron, que era acetona y alcohol, era ácido acético y alcohol. Entonces, por ejemplo, el ácido acético, yo puedo tener una solución donde todas mis moléculas sean de ácido acético. El ácido acético como tal no tiene una carga. Por lo tanto, las únicas interacciones que van a tener las moléculas entre sí van a ser de tipo de Van der Waals. En cambio, cuando yo tengo la contribución de las fuerzas coulómbicas en especies con carga, eso lo que va a hacer es que la distribución de las moléculas va a ser diferente y se va a ver afectada por estas fuerzas que son tan poderosas. Entonces, vamos a empezar a hacer el análisis de este tema. Para poder hacer el análisis de especies electrolíticas, vamos a partir de cómo sería la fórmula de la energía libre total en un sistema donde el soluto se disoció completamente. ¿Ok? Entonces, por la regla de aditividad, nosotros sabemos que la energía libre de Gibbs de la solución va a ser igual a la sumatoria de los calores, o la energía libre, de cada uno de los componentes que estén presentes. Entonces, y también nosotros, a partir de la ecuación 7 a temperatura y presión constante, sabemos que cada una de estas energías va a ser igual al número de moles por el potencial químico. Entonces, nosotros podemos decir que la energía libre de Gibbs de la solución va a ser igual a el número de moles del disolvente. Cada que nosotros hablemos de una propiedad del disolvente, la vamos a representar por una S como subíndice, por el potencial químico del disolvente. Más. Ahora, como de lo que yo estoy hablando es de una solución donde mi soluto se disoció completamente, dando lugar a la formación de dos nuevas especies iónicas, donde una va a ser positiva y una va a ser negativa, yo voy a tener el número de moles de las especies negativas multiplicado por el potencial químico de las mismas especies, más el número de moles de las especies positivas multiplicado por el potencial químico de las especies positivas. ¿Ok? Esta ecuación es la ecuación número 97, ¿ok? Donde esta es la energía libre de Gibbs de la solución, número de moles del disolvente, potencial químico del disolvente, y lo mismo para especies negativas y especies positivas. Por otro lado, nosotros sabemos que cada mol del electrolito se va a disociar en ni moles de especies positivas y ni moles de especies negativas. Ambos son el coeficiente estequiométrico. Ahora, si nosotros sabemos eso, entonces podemos decir que el coeficiente estequiométrico de las especies positivas por el número de moles del electrolito va a ser igual al número de moles de especies positivas y el número de moles de especies negativas. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros, por ejemplo, los electrolitos existen diferentes formas de clasificarlo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un electrolito que se denomina electrolito del tipo 1A1, eso quiere decir que yo por cada molécula, por cada
especie positiva puede tener una especie negativa. Un ejemplo de electrolito tipo 1,1 sería NaCl. ¿Por qué? Porque esto como resultado da un 1 de Na, un mol de Na, más un mol de cloro, negativo y positivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una solución del tipo 2A1? Un ejemplo de esto podría ser H2SO4, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, cuando se ioniza, lo que vamos a tener es dos moléculas de hidrógeno más una molécula de SO4, que es un sulfato. Este tipo de relación lo podemos seguir empleando para diferentes electrolitos. Existen electrolitos que tienen relación 1S2 o 1A3 o 3A2, etc. Eso va a depender de las especies que yo estoy generando por la ionización o disociación de mi molécula original. ¿Cómo podemos interpretar esto? Si por ejemplo yo parto de un mol de cloruro de sodio, ¿ok? Entonces lo que yo voy a tener es, voy a colocar mi cloruro de sodio en la solución y esto va a dar lugar a Na y Cl, ambos en forma iónica. Ahora, en mi solución resultante, como estamos hablando de la disociación completa, yo ya no tengo cloruro de sodio, sino que yo tengo X cantidad de iones sodio y X cantidad de iones cloro. Como estamos partiendo de un mol de cloruro de sodio, eso quiere decir que en mi solución resultante yo voy a tener un mol de sodio y un mol de cloro. ¿Ok? Lo mismo va a pasar aquí. En mi solución resultante, aunque yo parta de un mol de ácido sulfúrico, yo voy a tener 2 moles de hidrógeno y un mol de sulfato. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Para calcular el número de moles que nosotros tenemos de cada una de las especies, ya sean iónicas o catiónicas, va a ser el coeficiente estequiométrico de la especie disociada, ya sea positiva o negativa, multiplicado por el número de moles de ¿qué? Del electrolito. Ahora bien, después de explicar el significado de esta expresión en rojo, yo puedo observar que este término está aquí y este término está aquí. Por lo tanto, puedo hacer una sustitución. Entonces, a lo que llegaríamos es a la energía libre de Gibbs va a ser igual a ms más, en lugar de n menos, bueno, de nu menos, vamos a poner el coeficiente estequiométrico de las especies negativas por el número de moles del electrolito por el potencial químico de las especies negativas, más, en este caso sería el coeficiente estequiométrico de las especies positivas por el número de moles del electrolito por el coeficiente, el potencial químico de las especies positivas. Ahora, ¿qué otra cosa podemos notar aquí? Si nosotros observamos, el único término que se repite en más de una expresión es el número de moles del electrolito. Por lo tanto, yo puedo factorizarlo, dejándolo como la energía libre de Gibbs es igual a el número de moles del disolvente por su potencial químico más el número de moles del electrolito que multiplica al coeficiente estequiométrico de las especies negativas por su potencial químico más el coeficiente estequiométrico de las especies positivas por su potencial químico. Ahora, este término que quedó dentro del paréntesis, yo lo puedo expresar en forma de una sola propiedad, quedando como G es igual al número de moles por el potencial químico del disolvente más el número de moles
del electrolito multiplicando a el equivalente a este término de aquí, el cual va a ser el potencial químico de que, si este es el número de moles del electrolito, este es el potencial químico del electrolito en solución. Y esta es mi ecuación número 100. Ustedes pueden hacer el seguimiento con el material que ya debe estar en la plataforma. Entonces, de la ecuación anterior, nosotros sabemos que el potencial químico del electrolito en solución, entonces va a ser igual a el coeficiente estequiométrico de la especie positiva por su potencial químico, más el coeficiente estequiométrico de las especies negativas por su potencial químico. Ahora, nosotros podemos suponer que el número total de moles de los iones producidos por un mol de electrolito va a ser igual a esto. El coeficiente estequiométrico total va a ser igual a B más y el coeficiente de las especies negativas. ¿Qué es lo que significa esto? ¿O por qué lo estamos analizando en función del coeficiente estequiométrico? Como ya hablamos en el ejemplo del electrolito tipo 1,1 o 2A1, por ejemplo, si yo hablo del primer caso donde teníamos cloruro de sodio, entonces en ese caso yo voy a tener una especie positiva y una especie negativa. Por lo tanto, el número total de moles que estamos generando va a ser igual a 2. ¿Ok? Ahora, es importante señalar que esto va a depender de la forma en que se ionicen las especies que están dando lugar al electrolito. Por ejemplo, para mi segundo ejemplo, donde yo tenía el ácido sulfúrico, yo tenía 2 de hidrógeno y 1 de fosfato. Entonces, aunque la molécula de fosfato está compuesta por fósforo y oxígeno, al momento de que se disocia, esto no es de que en mi solución resultante tenga fósforos y oxígenos separados, sino que de un lado voy a tener hidrógenos y en otras zonas voy a tener los fosfatos. Entonces, dependiendo de la cantidad de especies y la forma en que se disocie, eso es lo que va a dar lugar a la cantidad y a las especies que vamos a tener en solución disociadas. Por eso es por lo que aquí lo estamos considerando el número total de moles como el coeficiente estequiométrico total. Ahora, si nosotros a partir de ese razonamiento digo, bueno, quiero expresar esta misma ecuación, pero en función del número de moles totales, yo diría que esto va a ser igual a el coeficiente estequiométrico de las especies positivas por el potencial químico de las especies positivas, más el coeficiente estequiométrico de las especies negativas por su potencial químico. Y esto va a ser igual a el coeficiente estequiométrico total que multiplica al potencial químico. Pero este potencial químico que teníamos aquí era el potencial químico del electrolito en solución. Entonces, el producto del número total de moles generados por este término ya no va a seguir la misma relación. Por lo tanto, este potencial químico ahora lo tengo que escribir de esta forma, acompañado de un subíndice que sea con el signo más menos. ¿Y qué es lo que significa esto? Que en este potencial químico estamos considerando las contribuciones tanto de la parte positiva como de la parte negativa y se llama potencial químico iónico medio. Ahora, ¿por qué es importante o por qué lo pusimos en función de este potencial químico? La razón es que el potencial químico iónico medio sí es algo que yo pueda medir en un sistema experimental. Por lo tanto, es un dato útil que me puede facilitar la resolución de un problema. Por eso es por lo que tratamos de dejarlo en función de esta nueva propiedad. Más adelante vamos a ver otras propiedades que también están en función de, que sean iónicas medias. Pero más adelante vamos a hablar de ellas. Ahora, lo que vamos a hacer es que para poder definir de manera formal a las actividades presentes,
vamos a plantear una serie de ecuaciones en la cual nos vamos a ir basando. Entonces, nosotros a partir de la ecuación 51 de fugacidad, o que sería el equivalente al 81, pero para términos de actividad, ya sabíamos que el potencial químico de una especie va a ser igual a su potencial químico estándar más la constante de equilibrio por la temperatura, el logaritmo natural de la actividad. Esta ecuación, o al menos con esa forma, ya la habíamos visto varias veces. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este mismo concepto, pero vamos a definirlo para el potencial químico iónico medio, para el potencial químico de las especies catiónicas y para el potencial químico de las especies aniónicas. Entonces, va a seguir exactamente la misma forma. Por lo tanto, en el caso del potencial químico iónico medio, tendremos un potencial químico iónico medio estándar. En este caso, un potencial positivo y un potencial negativo, ambos estándar. Todos van a sumar la misma propiedad, que es RT. ¿Ok? Si aquí tengo el potencial químico iónico medio, entonces aquí vamos a necesitar el logaritmo natural de la actividad iónica media. Si aquí tenemos el de las especies catiónicas, sería el logaritmo natural de las especies catiónicas. Si aquí tenemos especies aniónicas, sería el logaritmo natural de las especies aniónicas. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, aquí ya tenemos la actividad del electrolito, la actividad iónica media, la actividad de las especies positivas y la actividad de las especies negativas. Todo esto lo vamos a ver acompañado de dos ecuaciones extras para poder hacer todo el análisis matemático que necesitamos emplear. ¿Cuál va a ser? Nosotros vamos a tomar las dos ecuaciones que ya habíamos definido anteriormente, pero las vamos a poner en función del estado estándar. Entonces, diríamos que el potencial químico estándar va a ser igual a el coeficiente estequiométrico de las especies positivas más que multiplica el potencial químico de las especies positivas, pero como este es estándar, más el coeficiente estequiométrico de las especies negativas por el potencial químico de las especies negativas estándar. ¿Ok? Que si nos fijamos, esa ecuación es muy similar a la ecuación número 100. La principal diferencia es que esta está en el estado estándar. Ahora, si nosotros queremos plantear la ecuación 101, que es la que acabamos de describir antes de comenzar con estas ecuaciones, pero en su forma estándar, a lo que llegaríamos es al coeficiente estequiométrico total por el potencial químico iónico medio estándar, va a ser igual a el coeficiente estequiométrico de las especies positivas por el potencial químico de las especies positivas estándar más el coeficiente estequiométrico de las especies negativas por el potencial químico de las especies negativas estándar. Entonces sigue la misma relación que ya habíamos visto, pero ahora está en términos de estándar. Entonces, esta es la ecuación 102, 103, 104, 105, 106 y 107. A partir de estas ecuaciones vamos a hacer todo el análisis que necesitamos. De las ecuaciones 100 y 101, donde habíamos definido el potencial químico iónico medio, nosotros habíamos definido, no en manera de una ecuación, pero sí lo habíamos mencionado, que el potencial químico del electrolito iba a ser igual al coeficiente estequiométrico total por el potencial químico iónico medio. Ahora, nosotros a partir de esta ecuación vamos a ir sustituyendo las diferentes igualdades que hicimos en las ecuaciones anteriores. De las ecuaciones 102 y 103, nosotros lo podemos sustituir en esta ecuación que acabamos de generar para que quede de la siguiente manera. El potencial químico del electrolito estándar más
RT logaritmo natural de la actividad va a ser igual al coeficiente estequiométrico total por, en este caso, ya voy a hacer la multiplicación por ambos términos que corresponden al potencial químico iónico medio. Entonces quedaría el coeficiente estequiométrico total por el potencial químico iónico medio estándar más el coeficiente estequiométrico total por RT logaritmo natural de la actividad iónica media. Ahora, en esta nueva ecuación que generamos, vamos a sustituir las ecuaciones 106 y 107, quedando de esta forma. El coeficiente estequiométrico de los cationes por el potencial químico estándar de los cationes más el potencial químico de los aniones por su coeficiente estequiométrico estándar más RT logaritmo natural de la actividad del electrolito va a ser igual al potencial químico de los cationes por su coeficiente estequiométrico estándar más el potencial químico de los aniones por el potencial químico estándar de los mismos aniones más el coeficiente estequiométrico total RT logaritmo natural de la actividad iónica media. Ahora, como podemos observar, tenemos varios términos que se están repitiendo, los cuales serían el potencial químico por el coeficiente estequiométrico, tanto de las especies catiónicas, aniónicas, en ambos lados. Como en ambos lados de la ecuación están sumando, al momento de que yo los despeje, se van a eliminar, quedando uno positivo y otro negativo. Por lo tanto, esta expresión se reduciría a RT logaritmo natural de la actividad va a ser igual al coeficiente estequiométrico total por RT logaritmo natural de la actividad iónica media. ¿Qué otra cosa podemos notar aquí? Ambos términos presentan las constantes, los valores de R y T. Por lo tanto, si yo de aquí los despejo pasando dividiendo, estos valores se van a eliminar, llegando únicamente al logaritmo natural de la actividad va a ser igual al coeficiente estequiométrico por el logaritmo natural de la actividad iónica media. Ahora, por propiedades de los logaritmos, esto yo lo puedo transformar al logaritmo natural de la actividad va a ser igual al logaritmo natural de la actividad iónica media elevado al coeficiente estequiométrico total. Ya que tengo esta expresión, como tengo logaritmo natural de ambos lados de la expresión, yo lo puedo eliminar mediante una exponencial, llegando únicamente a la actividad es igual a la actividad iónica media elevado al coeficiente estequiométrico. Recordemos que este término de aquí es la actividad de mi electrolito. En cambio, la actividad iónica media es la que corresponde a las especies iónicas en sí, donde contemplamos la contribución de las especies tanto catiónicas como aniónicas. Y este es el coeficiente estequiométrico total, el cual surge de, con el cual nosotros podemos poner la contribución del número de moles o del número de especies que estamos generando por la disociación, como ya lo hemos platicado. Para seguir con este desarrollo, lo que vamos a hacer es tomar las ecuaciones 103, 104, 105 y sustituirlo en la ecuación 101, con lo cual nosotros llegaríamos a el coeficiente estequiométrico total por la actividad iónica media estándar más el coeficiente estequiométrico RT logaritmo natural de la actividad iónica media va a ser igual al coeficiente estequiométrico de las especies positivas por el potencial químico de las mismas especies en estado estándar más el potencial químico de las especies negativas por el coeficiente estequiométrico de las especies negativas en estado estándar más RT que multiplica el coeficiente de las especies positivas logaritmo natural de A positivo más el coeficiente estequiométrico de las especies negativas logaritmo natural de las especies negativas. ¿Qué podemos ver aquí? Tenemos varios elementos dentro de nuestra expresión.
Pero aquí vamos a resaltar este. Este término nosotros ya lo habíamos visto en dos ecuaciones, pero como este está en función de los potenciales químicos estándar, vamos a emplear entonces la ecuación 107, sustituyendo este término que acabamos de generar. Por lo tanto, a lo que llegaríamos es a Ni, coeficiente estequiométrico de iónico medio, potencial químico iónico medio, más coeficiente estequiométrico RT, logaritmo natural de la actividad iónica media, va a ser igual a este. Este término es el potencial químico total que multiplica al potencial químico iónico medio estándar. ¿Ok? Esto a su vez va a sumar RT por B más logaritmo natural de A más B menos logaritmo natural de A menos. ¿Qué podemos ver aquí? Este término de aquí y este término de aquí es exactamente igual y ambos con el mismo término. Por lo tanto, yo los puedo eliminar. Este término de aquí, que es RT, lo encuentro aquí en esta factorización que hicimos. Por lo tanto, yo puedo eliminarlo aquí y eliminarlo acá, quedando en la expresión como el coeficiente estequiométrico total por el logaritmo natural de la actividad iónica media es igual a el coeficiente de las especies positivas, logaritmo natural de las especies de la actividad de las especies positivas, más coeficiente estequiométrico de las especies negativas, logaritmo natural de la actividad de las especies negativas. Ahora, por leyes de los logaritmos, yo puedo transformar esta expresión. Este está multiplicando el logaritmo, lo puedo pasar como exponencial. Logaritmo natural de la actividad iónica media elevado al coeficiente estequiométrico total. Lo mismo puedo aplicar aquí, pero aparte, como es una suma, yo lo puedo poner como la multiplicación de los dos términos, quedando como el logaritmo natural de la actividad de las especies positivas elevados al coeficiente estequiométrico positivo por la actividad de las especies negativas elevado al coeficiente estequiométrico de las especies negativas. Por último, ambas expresiones tienen logaritmo natural. Por lo tanto, yo los puedo eliminar llegando a que la actividad iónica media elevado al coeficiente estequiométrico total va a ser igual a la actividad de las especies positivas y de las especies negativas, y cada uno elevado al coeficiente estequiométrico de respectivas especies. Por la forma que tiene esta ecuación, que sería la ecuación 112, podemos observar que esto es una media geométrica. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la media geométrica de las actividades de las especies con carga va a ser igual al valor que va a tener nuestra actividad iónica media, y ese sería su significado. La clase pasada, cuando hablamos de actividades para los líquidos, hablamos de las similitudes que las actividades tienen con la fugacidad. Entonces, habíamos definido a las actividades como la actividad va a ser igual a el coeficiente de actividad por la concentración. En este caso, cuando trabajamos con electrolitos, vamos a trabajar con molalidades. Molalidades, es importante. Ahora, esto es de manera general. Si yo lo quiero acotar para la actividad iónica media, entonces sería la actividad iónica media va a ser igual al coeficiente de actividad iónico medio por la molaridad iónica media. Lo mismo puedo hacer para las especies catiónicas y las especies aniónicas, quedando como su respectivo coeficiente de actividad por las concentraciones de cada una de las especies. Ahora, nosotros en la ecuación que acabamos de desarrollar, donde hablamos que la actividad iónica media era la media geométrica de las actividades de las especies iónicas, como esta estaba en función
de estas tres actividades vamos a sustituirlo. Entonces, nosotros en este caso diríamos que de este lado, si ustedes recuerdan, tenemos a la actividad iónica media. Por lo tanto, tendríamos el coeficiente de actividad iónico medio por la molaridad iónica media y todo esto elevado al coeficiente estequiométrico total. Esto iba a ser igual al producto de estas dos, quedando como el coeficiente de actividad de las especies catiónicas por su concentración en molaridad, esto elevado al coeficiente estequiométrico de dichas especies, y lo mismo para las especies negativas. Ok, si yo desarrollo esto, lo que vamos a ver es que tendría el coeficiente estequiométrico, el coeficiente de actividad elevado al coeficiente estequiométrico total, lo mismo para la concentración, va a ser igual a, aquí puedo agrupar los dos coeficientes, dejándolos como el coeficiente positivo elevado a la B positiva, el coeficiente negativo elevado a la Ni negativa, la concentración positiva elevado al coeficiente positivo y la concentración negativa elevado a la Ni negativa. Ahora, si lo analizamos, aquí podemos notar que está dividido en dos porciones. Es decir, yo aquí puedo notar que de este lado tengo al coeficiente de actividad iónico medio elevado al coeficiente, y de este lado tengo lo mismo, pero para las respectivas especies. Lo mismo pasa con las concentraciones. Yo aquí tengo la concentración, la molaridad iónica media elevado al coeficiente estequiométrico total, y de este lado tengo las dos concentraciones. Aquí estoy hablando de un producto y aquí estoy hablando de un producto. Por lo tanto, de esta expresión yo puedo decir que el coeficiente de actividad iónica media elevado al coeficiente estequiométrico total va a ser igual a el coeficiente de las especies positivas elevados al coeficiente estequiométrico positivo, que multiplica a el coeficiente de actividad de las especies negativas elevado a su coeficiente estequiométrico. Yo puedo decir exactamente lo mismo para las concentraciones, quedando como m más menos elevado a la ni es igual a m más elevado a la ni más, m menos elevado a la ni menos. Ahora, en ambos casos podemos notar que tiene el mismo comportamiento que observamos en la ecuación número 112, donde ambas, tanto el coeficiente de actividad como la concentración iónicas medias, son las medias geométricas de sus respectivas, de esa misma propiedad, pero para cada una de las especies con carga dentro de mi sistema. Ahora, a partir de la ecuación 118 vamos a desglosar una ecuación más. Nosotros ya habíamos dicho, o ya habíamos definido, que la molaridad de las especies, tanto positivas como negativas, iba a ser igual a el coeficiente estequiométrico de dicha especie multiplicada por la concentración total, o sea, la concentración del electrolito. Entonces tendríamos mu menos por la concentración, por la molaridad del electrolito, y ni más por la concentración del electrolito. Ahora, esta expresión vamos a sustituirla en la ecuación 118. Entonces, a lo que llegaríamos es a la concentración iónica media elevado al coeficiente estequiométrico total va a ser igual, aquí sustituyo y tendríamos el coeficiente estequiométrico por la concentración elevado al coeficiente estequiométrico, que multiplica a el coeficiente estequiométrico de las especies negativas por la concentración elevado al coeficiente estequiométrico. Ahora, si yo desarrollo esto, tendríamos
La molalidad iónica media va a ser igual a cada uno de los elementos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. B menos, B menos, M, B menos. Ok, ahora yo los puedo agrupar dejándolos como M más menos es igual al coeficiente estequiométrico elevado a la positivo, el coeficiente estequiométrico negativo elevado al coeficiente negativo, todo esto multiplicando este término y este término es exactamente igual. Por leyes de los signos, cuando se están multiplicando, los exponentes se van a sumar. El coeficiente positivo más el coeficiente positivo más el coeficiente negativo es igual al coeficiente total. Eso ya lo habíamos hablado. Ahora, la molaridad iónica media está elevado a un coeficiente estequiométrico total. Por lo tanto, para poder eliminarlo, tengo que sacar raíz de eso, es decir, elevarlo a la 1 entre el coeficiente estequiométrico total. Por lo tanto, este de aquí se va a eliminar, quedando como la molaridad iónica media va a ser igual a la sumatoria, a la multiplicación de estos dos términos, elevados a la 1 sobre B total, y en este caso, como tienen exactamente el mismo coeficiente, el mismo exponente, se va a eliminar, y esto multiplicaría a la molaridad de mi electrolito. Esa sería mi ecuación 120. Esta ecuación 120, ¿por qué es importante? Este término de aquí esto, al ser los coeficientes estequiométricos, lo sacamos de la fórmula. En el momento en que nosotros ponemos la expresión química, donde tengamos la ionización, o bueno, más bien la disociación de mi especie, a partir de esa ecuación yo obtengo esta información, y esta es la concentración de mi electrolito. Por lo tanto, a partir de estos datos que son fácilmente calculables, yo puedo calcular la molaridad iónica media, la cual va a ser útil en cálculos cálculos que vamos a ver. Finalmente, para poder definir el potencial químico en función de la actividad iónica media, vamos a usar la ecuación 102 y 110. Llegando a esta ecuación, el potencial químico va a ser igual al potencial químico estándar más RT logaritmo natural, y aquí vemos que la actividad es igual a la actividad iónica media elevado al coeficiente estequiométrico total, A más menos elevado al coeficiente estequiométrico total. Ahora, de esta nueva expresión, lo que vamos a hacer es, esta expresión está en función de la actividad iónica media. Ahora, esa misma actividad la vamos a sustituir empleando la ecuación 113, llegando a el potencial químico va a ser igual al potencial químico estándar más RT logaritmo natural, pero ahora en lugar de la actividad iónica media tendríamos el coeficiente de actividad iónica media por la molaridad iónica media, y todo esto elevado al coeficiente estequiométrico. Ahora, esa nueva expresión que tenemos aquí, podemos ver que está en función del coeficiente de actividad y la molaridad, ambos iónicos medios. Y mediante la ecuación 120 sabemos que la molaridad iónica media es igual a este término. Por lo tanto, yo lo puedo sustituir, llegando a el potencial químico va a ser igual al potencial químico estándar más RT logaritmo natural del coeficiente de actividad iónico medio, y eso a su vez va a multiplicar a los coeficientes estequiométricos elevados a sí mismos, todo eso a la 1 entre B, multiplica a M, y todo esto elevado al coeficiente estequiométrico total. Entonces, esta nueva expresión, que sería mi ecuación 122, yo puedo desarrollar el álgebra y por medio de leyes de los logaritmos para llegar a esta expresión final.
el potencial químico va a ser igual al potencial químico estándar más RT logaritmo natural de este término, que sería cada uno de los coeficientes estequiométricos elevados a sí mismo para las especies iónicas. Aquí, como este está elevado a la 1 entre b y este está elevado a la b, al momento de, por ley de los exponentes, quedaría b entre b y por lo tanto queda elevado a la 1. Por eso es por lo que ya no tiene exponente. Después, más el coeficiente estequiométrico total, RT, logaritmo natural de m. Es decir, ahora tomé esta expresión, como sería m elevada a la b, pero por leyes de los logaritmos, queda multiplicando. Y por último, tendríamos más el coeficiente estequiométrico, RT, logaritmo natural del coeficiente de actividad iónico medio. ¿Ok? Ahora, podemos observar que esta ecuación, de manera general, tiene 4 componentes. Primero, el potencial químico estándar. Ese potencial es mi valor de referencia a partir del cual yo voy a empezar a generar las variaciones. Después tengo este término de aquí, R y T. R es una constante, T va a ser un valor específico. Y este término que tengo aquí es únicamente los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, este va a ser una constante que se halla por la fórmula del electrolito. Ahora, este término de aquí, tenemos el coeficiente estequiométrico total, el cual, al igual que en esta parte, también surge de la fórmula del electrolito. R y T, que ya hablamos de ellos, y mi única variante es M. Por lo tanto, este depende de la molaridad. Y por último, tengo este término, donde la primera parte es el mismo caso que vimos en este punto, pero ahora esta depende únicamente de una propiedad coligativa. Depende de una propiedad coligativa. Es decir, este último punto únicamente va a depender de la cantidad de moléculas del soluto que nosotros tengamos en nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, este depende de la relación estequiométrica que tenga mi especie como tal, este depende de la concentración y este depende de la cantidad de especies iónicas que yo tenga en mi solución. En cuanto al problema, vamos a analizar qué es lo que nos están pidiendo. Dice, a partir de los datos de la tabla, ¿de qué tabla les están hablando? Les están hablando de esta. Esta ya viene dentro del mismo texto del problema. ¿Qué información nos va a aportar esta tabla? Vienen diferentes especies iónicas y en esta parte de aquí vienen diferentes concentraciones. Los valores que vienen en el cuerpo de la tabla en sí son los coeficientes de actividad iónica media. ¿Ok? Entonces, para diferentes concentraciones, para cada uno de los iones que tenemos aquí, bueno, de las especies que se van a ionizar, vamos a tener un diferente coeficiente de actividad iónico medio. Entonces, esta es la información que tenemos en la tabla. ¿Qué más dice? Nos están pidiendo calcular la actividad del electrolito y la actividad media de los iones en solución al 0.1 molal. Es importante, como es una M minúscula, estamos hablando de molalidades, ¿ok? La tabla de la cual estamos hablando también viene en términos de molalidades. Entonces, por eso es por lo que es importante trabajar con estas unidades. El problema cuenta con varios incisos. Vamos a plantear el primero y el proceso va a ser muy similar para el resto. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Tenemos que tomar mi especie, que en este caso sería cloruro de potasio. Y esto
vamos a hacer la reacción de ionización. En este caso vamos a generar potasio y cloro, cada uno con una diferente valencia, que en este caso va a ser +1 y en este caso va a ser -1. Ok, entonces este es un electrolito del tipo 1:1. Ahora, yo ya tengo mi reacción de ionización. Yo ya vi cuántas especies se están formando y cuál es la forma en que esta molécula en específico se va a disociar y qué iones voy a generar. Entonces, lo que me están pidiendo es, a partir de los datos de la tabla, calcular la actividad del electrolito. ¿Cómo voy a calcular la actividad del electrolito? La actividad del electrolito yo sé que es la actividad iónica media elevado al coeficiente estequiométrico total va a ser igual a la actividad del electrolito. Esto es mi ecuación 110. Ok, entonces, para poder calcular la actividad del electrolito, yo necesito calcular la actividad iónica media. Ok, entonces, para poder calcular la actividad iónica media, yo lo que necesito es la actividad iónica media va a ser igual a el coeficiente de actividad iónico medio por la molalidad o la concentración iónica media. Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo calcular esto y con esto yo puedo llegar a la actividad del electrolito. Además, me están pidiendo calcular la actividad media, que es esta de aquí. Entonces, este dato, que es el coeficiente de actividad iónica media, yo lo voy a sacar de los datos de la tabla. Tengo que buscar la concentración a la cual estamos hablando y una vez que la localice, bajo para encontrar la especie que aquí tenemos. Por ejemplo, en este caso es KCl. Entonces sería uno de este renglón. Únicamente hay que ubicar qué concentración va a ser. Entonces, con este dato yo puedo calcular la actividad iónica media. El problema es que yo necesito la molalidad iónica media. Y para poder calcular la molalidad iónica media, tengo que usar, esta sería mi ecuación 113. Para calcular la molalidad iónica media, necesito usar el coeficiente estequiométrico positivo elevado al coeficiente estequiométrico positivo por el coeficiente estequiométrico negativo elevado al coeficiente estequiométrico negativo. Todo esto a la 1 sobre b que multiplica a la molalidad. Esa molalidad es del electrolito. Por lo tanto, este valor de aquí es este que tenemos aquí. Este término de aquí, ¿de dónde es donde va a salir? Son los coeficientes estequiométricos de las especies positivas. Para este caso, ¿cuál sería el coeficiente estequiométrico de la especie positiva? 1. Y el coeficiente estequiométrico de la especie negativa sería 1 también. ¿Por qué? Porque esta especie se está disociando en 1 positivo y 1 negativo. Por lo tanto, ese sería 1 a la 1 por 1 a la 1, elevado al coeficiente estequiométrico total, el cual es, si aquí yo tengo una especie y aquí tengo una especie, el coeficiente estequiométrico total va a ser la suma del coeficiente positivo más la suma del coeficiente negativo. Para este caso, el B total sería 1 más 1, en este caso sería 2. Entonces este sería 1 a la 1 por 1 a la 1 elevado a la 1 medio, multiplica la molalidad. Con este valor ya tengo este término de aquí, con este término de aquí, busco este en la tabla, hago la multiplicación, con esto obtengo con este valor, yo ya puedo calcular el valor de la actividad y con eso puedo terminar el problema. Entonces, para poder resolverlo, tenemos que usar las ecuaciones 110, 113 y 120. A partir de estas ecuaciones, nosotros podemos resolver todos los incisos. En todos van a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero es importante señalar que dependiendo la especie de la cual partamos, la forma en que se va a ionizar va a variar. Tienen que recordar que si es una especie que no es una sal binaria, es decir, es una sal oxigenada o es un ácido o algo así, en muchas ocasiones vamos a generar oxiones. Entonces, deben tener cuidado con la forma en que la especie se esté disociando. Entonces, con esto, yo creo que ya tienen las herramientas necesarias para poder resolver los problemas.
Si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a esto o algo no quedó muy claro, háganmelo saber en el foro y con gusto los apoyo.